Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Hola, buenas noches amigos y amigas. Un gusto nuevamente estar acá y poder conversar de algunos temas que te interesen en el ámbito técnico, también en el ámbito del mundo rural. Y agradecer en primer lugar a nuestro auspiciador, la Ferretería Jaramillo, que es una ferretería histórica en nuestra comuna, y obviamente saludar también a un colega y amigo que ya nos estamos encontrando varias veces en el programa, don Víctor Poveda, el doctor Poveda, con quien me toca trabajar, y obviamente desearles que este programa el día de hoy sea muy, pero muy entretenido y ojalá útil para su vida productiva, pero sobre todo para entregar un poco más de conocimiento, conversar, también, como yo lo he dicho, meter miedo en el último momento del programa con aquellas enfermedades que nos pueden afectar, que son las denominadas zoonosis. Víctor, ¿cómo estás? Bien, Cristian, como siempre, un saludo afectuoso a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen a través de este programa. Y vamos a tratar de contar un poco hoy día temas de la producción de forraje, del crecimiento de la pradera, y ver si esos consejos o esas experiencias que tenemos nosotros pueden ser útiles en el desarrollo de sus animales, de sus predios. Esa es la idea un poco de esta conversación de hoy día. Efectivamente, en primer lugar decir como una frase que yo me acuerdo, que está cayendo plata del cielo. No es para que salir a la ventana y ver si están cayendo monedas o billetes, sino que está cayendo agüita. Y eso para el mundo campesino es importante porque el agua es vital desde el punto de vista de que es imprescindible para el desarrollo productivo, pero también para la vida de todos los seres vivos. Y en relación a lo mismo, la estación meteorológica de Pichoy, para el día de hoy registra que tenemos un superávit en relación a un año normal de 11.2% de precipitaciones, que alcanzan los 360 milímetros de agua caída. Para un año normal, a esta fecha, deberíamos estar en torno a los 320 milímetros. Y el año pasado, y lo conversábamos antes de entrar a pantalla con Víctor, la región de Los Ríos y en general el país tuvo una sequía, pero para el caso de la región de Los Ríos fueron 200 y tantos milímetros, que es la menor registro que se tiene desde el año 1870 y tanto, es decir, estamos realmente en una sequía. Cruzamos los dedos para que llueva, para que siga lloviendo, a pesar de que de repente nos olvidamos cómo llovía antes, nos olvidábamos los que somos de Panguipulli que el agua llegaba hasta el servicentro de calle Petrobras Martínez de Rosa, hoy día la Petrobras, antiguamente la ESO, y que llovía casi todo el año. Aquí habían dos estaciones, la estación del metro, la estación de trenes, que estaba donde estaba el terminal de buses, y el invierno. Así que ojalá siga lloviendo, volvamos a acostumbrarnos los sureños al agua, y obviamente eso nos va a significar mayor tranquilidad y un futuro mejor para todos. Y como bien decía Víctor, nos vamos con nuestra primera imagen, que es el crecimiento de la pradera. Esta es una imagen que tenemos nosotros y que encontramos que tiene dos curvas, una rosada y la otra azul, que indica cómo crece de manera natural el pasto en la zona sur de Chile.
Una está más corrida un poquito más hacia el mes de julio, otra desplazada hacia agosto, pero este tiene un claro indicador. Es que nuestra planificación anual de la producción ganadera tiene que girar en torno a esta curva. Porque el recurso alimenticio más barato y de mayor disponibilidad es el pasto. ¿Qué nos indica nuestra pradera? Que nosotros podemos obtener a partir ya del mes de agosto, apreciamos un crecimiento bastante importante de la pradera que tiende a ser mayor entre septiembre y octubre. Tenemos un excedente de producción. Sin embargo, ya en el mes de noviembre empieza a bajar la producción. Diciembre, enero, febrero, principalmente enero, febrero, tenemos poca producción de forraje con el repunte otoñal, el verdín de otoño, y ya los meses de junio y julio tenemos poca producción forrajera. Y eso obviamente, ¿qué significa? Que tenemos unos periodos de bonanza, de excedente, pero tenemos otros periodos de vaca flaca. Efectivamente, hay una gran concentración de la producción de forraje en nuestra región, y esa concentración de la producción de forraje a partir de fines de agosto, diría yo, ya cuando empieza a haber un poquito más de luminosidad o de calorcito, hace que la pradera, que está como en un estado de dormancia, como decimos nosotros, se reactive, ¿ya? Y eso es más notable incluso en las praderas naturales. En las praderas naturales uno puede ver, digamos, que hay como 2 o 3 meses en que prácticamente la pradera no produce casi nada, que serían desde junio hasta prácticamente agosto. En esos 3 meses, como que la pradera se va a dormir, a descansar, esperando que venga, digamos, mayores condiciones de temperatura y de luminosidad. Y de ahí, como decía Cristian, viene una gran concentración de la producción de forraje, que es a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre, y yo diría que de ahí ya en diciembre, por efecto ya de temperatura más alta y a veces de sequía, podemos ver de que empieza a disminuir la producción de forraje. Pero en esos 3 o 4 meses se concentra, según lo que dicen los especialistas que han estudiado estos temas, alrededor de un 70, 75 y a algunos años hasta un 80% de la producción de forraje. Entonces, esta extrema concentración de la producción de forraje también determina que nosotros deberíamos guardar o tener algún sistema en el que podamos guardar este exceso de forraje, ya sea a través de sistemas de producir pasto seco, que es el heno, o producir algún tipo de ensilaje o silo, que es guardar el pasto sin sacarle la humedad. Entonces, los agricultores tradicionalmente en la zona sur hacían cortes de forraje para secarlo y para convertirlo en fardo. Pero en la actualidad tenemos otro sistema, se ha ido mecanizando esto, aparecieron los bolos, ¿cierto? Y los bolos también han permitido que los agricultores puedan comprar o hacer estos forrajes en sus predios con maquinaria nueva que ha llegado y que les ha permitido, ¿cierto?, hacer estos grandes fardos de heno de 300 kilos o estos grandes bolos de silo de 600, 700 kilos. Y que tienen la ventaja quizás de que se pueden mantener en los predios, en el campo, siempre que no se destruya la cubierta que tienen de plástico. Entonces, todo esto ha ido también evolucionando y en la actualidad podemos, ¿cierto?, tener algunos forrajes sin mantenerlos en los galpones. Efectivamente, importante es que, como bien decías, nosotros tenemos que tender a conservar el forraje en la época de excedente para utilizarlo en las épocas de crisis o de déficit de forraje en la pradera, que son los meses de verano, pero principalmente en los meses de invierno. Sin embargo, cuando uno ve esta curva
que es una curva que ideal si usted se va a dedicar a la ganadería o quiere dedicarse a la ganadería, aprenderla, es que sus manejos tienen que ir asociados a esta curva. Porque si usted se acuerda, la pradera empieza a crecer a finales de agosto, aumenta la temperatura. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando planificamos los partos de nuestras ovejas o de nuestras vacas? Es que queremos que el parto sea lo más próximo, ojalá, al crecimiento de la curva. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener una hembra que acaba de parir y que va a tener disponibilidad de forraje para tener una producción de leche. Obviamente, si tenemos, por ejemplo, en el caso de las lecherías, producciones de leche ya bastante interesantes, tenemos que recurrir a otro tipo de alimentos generalmente denominados concentrados. Pero si no, vamos a trabajar en torno al crecimiento de la pradera. Normalmente, lo que a uno le enseñan o que la práctica dice que vacas que están bajo los 5.000 litros de leche por lactancia no deberían tener alimentación suplementaria, es decir, con concentrado, pero sí ajustar al tema de la pradera. Es por eso que esa curva es muy importante y la vamos a seguir conversando en este programa. Ahí está en septiembre cómo empieza a subir la producción forrajera. Los animales no tienen la capacidad de comerse todo porque crece todos los días. Entonces tenemos que hacer algunos manejos que los vamos a ver en un ratito más para tener claramente el tema de la producción. Y aquí viene un tema no menor y que de repente el lenguaje o la forma de expresarse de los técnicos tienden a confundir. Yo siempre decía cuando me tocaba hacer clases en la universidad que muchas veces los profesionales tendemos a hablar en un lenguaje casi como el COA. Es decir, hablamos de materia seca, hablamos de no sé, farmacocinética, farmacodinámica, la pirulín pirulasa, y el agricultor o nuestro cliente no tiene por qué entender. Entonces tenemos que hacer un lenguaje sencillo. ¿Y cómo medimos nosotros la producción de forraje o de pasto? Generalmente hablamos de materia seca. Y por lo tanto, cuando uno busca y lee, siempre va a encontrar materia seca por hectárea año. Es decir, cuánto pasto produce esa pradera desde el punto de vista de lo sólido. Es decir, sin el agua, porque el agua no tiene un valor nutricional. Es así que hablamos de materia seca porque todos los alimentos contienen agua. Bueno, efectivamente lo que indica este concepto de materia seca es que los forrajes tienen una cantidad, un pasto verde tiene alrededor de 800 gramos de, entre 750 y 800 gramos de agua por cada kilo de pasto verde. O sea, vamos a encontrar que en un kilo de pasto verde vamos a tener alrededor de 200, 250 gramos, que son la materia seca, que es lo que decía Cristian, y donde están contenidos los nutrientes que los animales van a utilizar, digamos, para todas sus funciones productivas. En esos 200 o 250 gramos van a estar incluidas lo que son las proteínas, los hidratos de carbono, que son las azúcares, las grasas, los minerales, las vitaminas, o sea, todo lo que el animal necesita, digamos, para satisfacer sus requerimientos nutritivos. Entonces, en forma fácil, un quinto de lo que viene en un pasto verde es la materia seca. Efectivamente, y ahí importante es que en la medida que va pasando el año y el pasto va madurando, se va encañando. Y va aumentando lo que es la celulosa, o sea, la cáscara, la corteza del pasto, que no es muy nutritiva. Y tenemos, por ejemplo, en verano, que ya no es el 80 o el 85% de humedad, sino que la materia seca ya aumentó. Y ese pasto tiene poca digestión, es decir, se aprovecha poco. El animal es paja. Entonces el animal necesita alimento fresco con una determinada cantidad de encañado y por lo tanto ahí tenemos que tener cuidado. Y obviamente no todas
las praderas producen lo mismo, no todos los sectores producen lo mismo. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro, que lo vamos a mostrar a continuación, en que hablamos de los tipos de pradera en algunos sectores. Hay un montón, hablamos de este tema del valle, del sector Panguipulli, toda la línea de Panguipulli, y hablamos también del sector de precordillera, por ejemplo, todo lo que podría ser Coñaripe. Y ahí tenemos, donde hay matorral, imagínense, el valle produce 2.3 kilos de toneladas de materia seca año, y la precordillera 2. Lo que es una pradera natural, que es la mayoría, estamos hablando de que en el valle hay 3.5 toneladas de materia seca, y en la cordillera 3, 2.5, 3, yo me llevé un poquito al techo. ¿Y qué significa eso? Que con esa cantidad de alimento nosotros tenemos que mantener, entre comillas, un animal. En torno a las ovejas estamos hablando que un animal consume 850 kilos de materia seca, más o menos promedio año, un animal ovino. Y si se dan cuenta, en el tema de la precordillera, con suerte van a entrar 1 o 2 animales que va a poder soportar esa pradera. Y sin embargo, nos vamos a la mejor pradera, el filete, que es una pradera sembrada, que va a tener, o puede tener en el valle, una capacidad de 12.5 kilos de materia seca, en la precordillera menos, 11 toneladas, de materia seca. Y ahí podríamos llegar a tener 10 ovejas por hectárea. Y ahí podríamos llegar a tener, entre comillas, 2 a 3 vacas por hectárea, bien manejadas. Sin embargo, eso generalmente no se ve, y nosotros trabajamos con praderas naturales o praderas naturales mejoradas. Es decir, la capacidad de carga que tiene las praderas, que tienen los campos, es muy baja. Sí, efectivamente, eso es lo que ocurre, digamos, y en algunos casos, digamos, eso también se ha visto en praderas del valle, donde quizás había un descuido, digamos, en el tema del manejo de la pradera, en el sentido de que no se han hecho algunas mejoras como fertilizar, como controlar la cuncunilla negra, como hacerle cortes de limpieza, como desparramar bostas, que son cosas que son fáciles de hacer. Pero si los agricultores no se preocupan de ir mejorando o arreglando la pradera, esta se empieza a empobrecer. Lo mismo ocurre cuando tenemos demasiados animales en una hectárea de terreno y se empieza a producir lo que se llama el sobrepastoreo. El sobrepastoreo indica que hay una cantidad muy grande de animales en un sector y los animales empiezan a comerse casi todo el pasto, no dejando residuos prácticamente en la pradera. Eso determina de que los forrajes no van a tener una capacidad o un vigor para poderse reponer después del pastoreo. Entonces, eso determina que esos pastos o esos forrajes les va a costar mucho reponerse de un pastoreo muy riguroso. Hace, digamos, de que la pradera no tenga una capacidad para recuperarse después de que han sido muy taladas, ¿ya? Entonces, hay que tratar de que cuando se hace un pastoreo no sea muy al ras, porque eso va a determinar un sobrepastoreo y eso va a determinar que esa misma pradera le cueste mucho volver a crecer de nuevo. Algunas prácticas que pueden hacerse ahí es que después de los pastoreos podemos hacer una fertilización. Se puede hacer eso. Y eso hace, digamos, de que la pradera rebrote rápido y pueda recuperarse rápidamente. Indudablemente que después de un pastoreo y de la fertilización que podamos hacer, los animales no pueden de nuevo introducirse a esa pradera. Hay que esperar un tiempo prudencial. Uno, porque los fertilizantes pueden ser tóxicos para los animales, y lo otro es que hay que esperar un tiempo para que los fertilizantes también tengan un efecto sobre esos forrajes.
Efectivamente, importante es lo que decía Víctor, que no es un secreto a voces, pero parece que a todo el mundo se le olvida, que es la altura de corte. Normalmente en el caso de las gramíneas uno siempre tiene que entrar los animales a forrajear con una determinada altura, pero sacarlo cuando está a 3 o 4 centímetros de altura, o sea, un cacho así más o menos. De manera que queda el macollo para que pueda volver a crecer esa planta. ¿Qué es lo que pasa? Dejan los animales hasta que casi se ve el suelo, se ve la tierra, y los animales obviamente hicieron daño a la pradera, y esa pradera le va a costar mucho más recuperarse aunque tenga fertilización. Y muchas veces ya perdimos la pradera. Por otro lado, en el caso de los ovinos, no les gusta el pasto largo. Les gusta el pasto de en torno a 7, 8 centímetros. Si usted mete su oveja y dice que tengo harto pasto, un pasto largo, la oveja más que va a correr, va a pisotear ese pasto y no lo va a aprovechar. 7, 8 centímetros y sacar a las ovejas 2 a 3 centímetros. En el caso de las vacas ya les gusta más el pasto largo. Uno habla y lo podemos ver en otra oportunidad, de cuando las vallicas tienen 3 hojas, cuando está la tercera hoja ya en emergencia o saliendo, ahí se puede pastorear. Pero obviamente hay que sacarla igual a la misma altura. Y un tema no menor, Víctor, era el apochelamiento y el uso de cerco eléctrico. Sí, lo que pasa también es un poco bueno explicarle a nuestros usuarios de que los ovinos, el pastoreo lo hacen con los labios, ¿ya? Sí. Y tienen una sensibilidad mucho mayor que el vacuno. En cambio, en los animales bovinos, el pasto lo cortan con la lengua. Amarran el pasto. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que es la diferencia, digamos, en la, como se dice, en las preferencias del tamaño de los forrajes que comen estos animales. Entonces, ahí hay una diferencia notable, que los ovinos, a pesar de que durante mucho tiempo fueron animales quizás un poco, ¿cómo se dice? Mirados en menos, tienen una sensibilidad mucho mayor, digamos, y yo le aseguro que las ovejas sí tienen preferencia por algunos forrajes específicos y tienen una memoria bastante grande. Ellos pueden acordarse perfectamente dentro de un potrero dónde están los forrajes que más les gustan. Efectivamente, tienen una memoria gustativa bastante fuerte. Si usted coloca a las ovejas en un potrero chiquitito, va a comer todo, porque se va a ver obligado a alimentarse. Pero si usted las coloca en un potrero largo, las ovejas van a caminar y van a buscar el pasto más sabroso, los tréboles, pastos más nobles, y esa enseñanza se la transmiten a sus crías, a los corderos. Por lo tanto, hay que tener manejo. Y aquí viene una pregunta que normalmente nos hacen, es ¿cuántos animales puedo llegar a tener? Y eso hay una respuesta que siempre las dejan las mismas, que es depende. ¿Ah? Le pueden decir a una, no me quieren dar una respuesta claro, directa. Depende, si va a tener vacas, si va a tener ovejas, de qué tipo si son ovejas maduras, el peso, etcétera. Pero normalmente uno dice que todos los animales herbívoros consumen en torno al 3% de su peso vivo en materia seca. Es decir, si tenemos una oveja de 60 kilos, va a consumir 1.8 kilos de materia seca. Por día. Por día. Si tenemos una vaca de 500 kilos, va a consumir 15 kilos de materia seca por día. Por día. Y ahí calculamos más o menos cuánto es el forraje que yo necesito en el año. Si en el caso del ejemplo que estamos colocando de una oveja de 60 kilos, que come 1.8 kilos de materia seca al día, en el año vamos a necesitar 657 kilos. Pero tenemos que sumarle algo que se llama el costo de cosecha. Es decir, que no todo lo que está disponible el animal lo come. Hay algunos que se pierden por pisoteo, por las bostas, por las orinas. O podemos disminuirlos también, digamos, en la producción de la pradera. Porque también existe esa posibilidad de que podamos hacer que la pradera, si nos produce 4.000,
podamos hacer la eficiencia de utilización, que es alrededor de un 70%. Correcto. Es más, podemos llegar hasta un 90% de utilización o de optimizar la pradera, de aprovechar. Sí. Si utilizamos, por ejemplo, el cerco eléctrico y evitamos que los animales seleccionen su alimento. O pastoreo en franja. O pastoreo en franja. Pero lo ideal es orientar, no dejar el campo abierto. Entonces, por ejemplo, en lo que decíamos anterior, esa oveja va a consumir 854 kilos de materia seca. Pero ese pasto no está disponible todo el año. Volvemos a la curva de la pradera, que está con excedente en la época de primavera. Y aquí encadenamos o coincidimos con lo que decía Víctor al principio de los forrajes suplementarios o qué estrategia utilizamos para conservar forraje. Y ahí tenemos el heno, el silo, que es lo más común, y tenemos algunos alimentos suplementarios que son importantes, como son los concentrados, en este caso los comerciales y el grano. Y como dice comerciales, nos vamos con nuestro auspiciador, la Ferretería Jaramillo, a quienes agradecemos, invitamos a visitarla y a poner mucho interés en el siguiente comercial. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Hola, soy el concejal David Ruiz Cifuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, Centralnoticias.cl. Fines de semana, la transmisión. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan cada viernes a las 20 horas Efecto Keller. Los temas de actualidad y la contingencia de la semana. Efecto Keller. Viernes 20 horas. Fines de semana. Retransmisión. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Ya, agradeciendo a nuestro gentil auspiciador por apoyarnos. Estábamos hablando sobre alimentación suplementaria, cómo podemos trasladar
el exceso de pradera de los meses de primavera a los meses de crisis, que hablábamos de algo de verano, pero principalmente el invierno. Y ahí conversábamos que teníamos principalmente dos alternativas, el heno y el silo. Sí, existen estas dos alternativas en el sentido de que podemos conservar este exceso de forraje que se produce, ¿cierto?, básicamente en la primavera, como un heno. El heno significa, es un proceso de deshidratación del pasto. El pasto se corta, ojalá que haya un tiempo bueno, digamos, unos 3 o 4 días, de forma que el pasto que se corta se deja unos 3 o 4 días en la pradera, y pasado ese tiempo, donde va a perder la humedad, inicialmente el pasto tenía alrededor de un 80, un 85% de agua, y con esta deshidratación va a llegar a tener alrededor de un 20, un 25% de agua, y el otro resto, el 80%, va a ser de materia seca. Ahora, algunas consideraciones importantes. Durante mucho tiempo los agricultores dejaban, digamos, que los pastos crecieran mucho y tenían periodos de rezago muy prolongados. Empezaban a rezagar en agosto y los cortaban a fines de enero o de febrero. Era un forraje que tenía alrededor de unos 120, 150 días. Eso significaba que esos forrajes estaban muy sobremadurados y prácticamente lo que alimentaban era como darle una paja de trigo. Entonces los especialistas, la gente que ha estudiado todos estos temas, empezaron a ver, digamos, y a determinar de que los rezagos para corte no debieran tener más allá de unos 90, 100 días, que es prácticamente unos 3 meses. Porque con esa cantidad de tiempo todavía el forraje para corte va a tener alrededor de unos 12 o 15% de proteína. En el caso de los ensilajes, también es un método que antiguamente, que es un proceso de fermentación. El pasto se corta verde y se pone en un sistema donde no hay ingreso de oxígeno, y en ese sistema, que hoy día puede ser a través de un bolo, se produce un proceso de fermentación. Los forrajes fermentan, se producen ahí diferentes ácidos como el ácido láctico, y eso hace, digamos, de que estos forrajes sufran este proceso de fermentación. Normalmente, años antes, digamos, los grandes fundos tenían acceso, digamos, solamente a hacer procesos de ensilaje, porque significaba un sistema de corte, un sistema de picado y un sistema de transporte a un silo, donde se hacía un proceso de compactación de este pasto verde, y posteriormente, una vez que se llenaban estos silos, que eran básicamente silos zanja o silos canadienses, como se llamaban en su tiempo, que eran construcciones bastante grandes, donde se llevaban colosadas y colosadas de pasto verde. Eso se comprimía y finalmente se le ponía un plástico para que no ingrese oxígeno, y se tapaba y se abría después cuando ya se iba a utilizar. En la actualidad existen estos sistemas modernos que hablábamos, el tema de los bolos, donde una maquinaria va cortando el pasto, lo va picando y lo va metiendo dentro de un bolo de plástico. Y ahí ocurre este proceso de fermentación sin ningún problema. Son en bolos grandes de alrededor de 600, 700 kilos, y estos bolos pueden quedar en los potreros y los agricultores los abren y se los dan directamente a los animales. También existen bolos de heno, que son bolos de alrededor de 300 kilos, y donde también el pasto se mete una vez que ya está deshidratado, ¿ya? Y eso hace, digamos, que también estos bolos que son de 300 kilos de heno puedan darse en forma directa a los animales. Ahora, hay una diferencia que también es bueno decirla. Un bolo de heno de 300 kilos nos va a aportar alrededor de un 80% de materia seca, y eso significa que nos puede aportar alrededor de 240 kilos de materia seca.
En cambio, un bolo de silo, de ensilaje, que es un bolo que pesa 700 kilos, ese bolo de silo solamente tiene un 25% de materia seca. O sea, ese gran bolo de 700 kilos nos va a aportar alrededor de 175 kilos de materia seca. O sea, una gran proporción de ese bolo de silo es agua todavía. Efectivamente, sin embargo, importante señalar es que la calidad es distinta. Sí. El silo tiene una mejor calidad que el heno y por lo tanto, si usted está produciendo leche y los lecheros van a preferir el silo al heno, es por la capacidad de aprovechamiento de los nutrientes que tiene el silo. Sin embargo, para la mayoría de los productores, por un tema, como bien decías, Víctor, por un tema maquinaria, sigue siendo el heno la mayor forma de guardar, de trasladar este forraje. Lo importante es que tenga forraje. Usted puede tener un bolo de heno, tener un maxifardo de 300, 400 kilos en Argentina, como uno los ve, son de 700 kilos, o puede tener una parva, es decir, una ruma de heno, o puede guardarlo al interior del galpón. Lo importante es tener heno, tener pasto, tener alimento. Y tenemos otra alternativa que son los concentrados, que hoy día cada día son más diversos. Hay concentrados para lactancia, concentrados para crecimiento, etc. Y que son concentrados comerciales que usted va, los compra, vienen en forma de pellet y que tienen aproximadamente un 95% de materia seca. Y los otros concentrados, que son los granos, que también son concentrados. Y ahí lo ideal es chancarlo, pero sobre todo la recomendación es que usted siempre tiene que tener fibras, es decir, siempre tiene que tener pasto disponible para el animal. Y cuando les da concentrados, sobre todo los rumiantes, los bovinos y los ovinos, que no puede llegar y atorarlo de la noche a la mañana con grano, con concentrado. Porque como lo vimos en su momento, la forma de digestión, de aprovechamiento de los nutrientes es a través de microbios, de la flora ruminal que está en el rumen, valga la redundancia, y que se va acostumbrando al cambio de dieta. Entonces, si usted le da de la noche a la mañana mucho grano, el animal puede sufrir un proceso patológico, una enfermedad que es una acidosis. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Obviamente, ir de a poco. Si usted le va a dar 200 gramos de avena a una oveja, puede empezar una semana con 100 y a la semana siguiente con 200, demorarse 2 a 3 semanas en llegar a una cantidad adecuada. No le va a pasar nada tampoco si le da los 200, porque no es una cantidad enorme. Pero si le da 700 gramos o puso en el comedero 10 kilos y vino el carnero y se comió 3 kilos porque él es más grande, porque cabecea, porque echa los otros comensales, lo más seguro es que tenga una enfermedad y probablemente con resultado de muerte. Entonces hay que ir acostumbrando a los animales. Muchas veces sucede que cuando hay emergencias climáticas, por nieve, por temporales, llegan ayudas y llegan con sacos de concentrado. Entonces la gente piensa, la voy a hacer bien, voy a darle harto concentrado porque es un buen alimento, y les da destajo a los animales y después tenemos acidosis y tenemos muerte de animales. Por lo tanto hay que tener cuidado, un periodo de transición de 2 a 3 semanas, empezar a darle de a poco. No olvidar que en el caso de los ovinos, la capacidad del estómago, por decirlo, no son más allá de 3,5, 4 kilos de sólidos, por lo tanto no debería tener más de 1 kilo de concentrado, de sólidos así duros, y que no todo se digiere el mismo día. Entonces hay que tener cuidado, ir de a poco. Así que no olvidar hacer el heno o el silo en la época de exceso, rezagar, como bien decía el doctor Víctor Poveda, 60, 90 días, máximo 100, cortar antes que se encañe porque va a tener un alimento de calidad y guardar forraje. Pero también queríamos recordar en qué estamos hoy.
qué cosas deberíamos hacer. Y ahí tenemos, en el caso de los ovinos, de ahí lo voy a dejar a Víctor, los bovinos, a mí me encantan los bovinos, si se han dado cuenta, estamos en el primer tercio de gestación. Y ahí dice, dura aproximadamente 150 días. Esa es la gestación, dura 150 días. Es decir, estamos en torno a los 50 días. Si es que empezamos el encaste en marzo, estamos en el tercio de gestación, probablemente en algunos sectores como la cordillera, deberíamos estar todavía terminando ya el periodo de encaste. Terminado el periodo de encaste, si es que se puede, la recomendación es separar el carnero. Ojalá que no lo vea, y si no, al lado, porque el carnero, aunque usted le diga terminamos la temporada de encaste, igual va a molestar a la chiquilla, porque igual van a estar algunas en celo, igual se va a poner cargante, de manera que es mejor dejarlo al lado. También empezamos la suplementación, ya deberíamos estar forrajeando, todavía podríamos aguantar algún poquito en algunos sectores, pero en otros definitivamente ya no hay mucho pasto y hay que comenzar a forrajear. Y como recomendaciones, si desparasitamos contra gastrointestinales en marzo, ahora deberíamos desparasitar contra fasciola hepática o el pirigüín. Bueno, en el caso de los bovinos, igual en muchos casos ya están con gestaciones de 5 o 6 meses o a veces más. Y la idea es que estos animales igual van aumentando su requerimiento, y como pasa un caso parecido como el de las ovejas, los animales empiezan a necesitar, ¿cierto?, una suplementación adicional. Porque como decíamos, empieza ya a existir el tiempo más helado, donde la pradera está produciendo poco. Vamos a tener que, hay algunos agricultores que empiezan temprano a suplementar los animales, a darle los henos, a darle los ensilajes. Y también, como decíamos, es conveniente poderlos ayudar con, a veces con avena grano. Incluso, digamos, podemos utilizar la paja de trigo. En los últimos casos, ya cuando ya no hay mucho forraje o cuando no tenemos otra cosa, la paja de trigo es un alimento que tiene una baja cantidad de proteína, alrededor de un 4% de proteína, y igual nos puede servir en una época que sea donde haya una crisis forrajera, donde no tengamos recursos para comprar, o derechamente, como se dice antes, igual tenemos que hacer este trabajo de hacer un balance forrajero. El balance forrajero es un concepto que determina con el cual tratamos de determinar cuántos son nuestros recursos forrajeros que tenemos, ¿ya? ¿Cuántos son los recursos? ¿Cuánta pradera tenemos? ¿Cuánto concentrado tenemos? ¿Cuántos fardos? ¿Cuántos kilos de maíz, de grano o de maíz tenemos para darle a los animales? ¿Y qué tipo de animales tenemos que satisfacer en el predio? Como decía Cristian, el doctor Cristian, los animales prácticamente comen un 3% de su peso, que si uno lo extrapola a un ternero de 200 kilos, deberían ser alrededor de 6 kilos de materia seca por día. Si pesa 300, 9 kilos, y así. Si pesa 400, 12. Y si tenemos un buey grande que pesa alrededor de 800 kilos, ese animal le va a comer alrededor de 2,4 kilos de materia seca por día, lo que es una gran cantidad de alimento. Entonces nosotros podemos hacer un presupuesto, podemos ver cuántas ovejas tenemos en el predio y en base a eso sacar la cantidad de alimento que van a necesitar para poder pasar todo el periodo invernal o todo el año, porque esto se calcula en base a un año. Y lo mismo ocurre con los animales vacunos. Nosotros tenemos que saber cuántos animales van a pasar en el predio durante el periodo invernal, o derechamente, si es que no tenemos alimento, definitivamente sacar algunos animales para la venta o comprar definitivamente algunos forrajes. Es mejor que el agricultor se prepare
sacando algunos animales del predio, vendiéndolo y con eso comprando un poco de comida, antes que tengamos una mortalidad de animales en el periodo invernal por falta de alimento. Entonces podemos, si tenemos unos 20, unos 30, podemos sacar fácilmente unos 3 o 4 y con eso comprar alimento y salvar unos 20 o 25 animales y no que se nos mueran unos 10 o unos 15, ¿cierto? Por falta de alimentación. Entonces todas esas decisiones los agricultores tienen que hacerlas si, por allá por los meses de marzo, abril o antes, de forma de que no lo pille el periodo invernal con una cantidad grande de animales que no puedan alimentarlo o no puedan satisfacer los requerimientos de esos animales. Efectivamente importante es saber cuánto puedo mantener, cuánto puedo llegar con buenos niveles productivos, pero sobre todo ver que el negocio siempre va a ser rentable cuando los animales están bien y respetamos, entre comillas, el bienestar animal. No olvidar que los animales son sujetos que nos van a producir, que van a permitir a nuestros productores, a nuestros campesinos, generar carne, leche, huevos, lana, y para eso tienen que estar en buenas condiciones. En algún momento vamos a hablar de bienestar animal, clarificar lo que es bienestar animal, cuáles son las libertades que tienen los animales y que obviamente cada día están más en boga. Pero ya estamos próximos a terminar y hemos querido... Una cosa chiquita. Dime, Víctor. Hay un tema que igual es importante decirle a nuestros amigos agricultores. Aquellos animales que se caen por flaco o por deficiencia de comida, en muchos casos son tareas heroicas. O sea, esos animales prácticamente llegaron a su estrés máximo y si se nos caen por flaco, prácticamente de 10 animales que se caen, 9 no se paran. Eso está, que quede bastante claro. De cada 10 animales que se caen por flaco, solamente uno podemos tener la posibilidad de recuperarlo, aplicándole un montón de productos, de medicamentos, y a veces esto es muy ingrato porque nos llaman a los veterinarios para tratar de salvar estos animales que se han caído por flaco y que realmente hay muy poco que hacer porque han estado comiendo la nada misma durante meses, entonces han perdido masa muscular y eso no se puede recuperar así tan fácilmente. Entonces la recomendación es que no se produzcan estos efectos en que los animales se enflaquezcan tanto, que se caigan al suelo y no se puedan parar, porque prácticamente ahí hay muy poco que hacer. Efectivamente, bueno, nosotros ya no nos caemos por flaco, así que estamos con un buen talaje. En nuestros años nos podíamos haber caído, pero ya no. Cuento aparte. Pero como decía bien Víctor, y lo reiteramos y lo conversamos en algún momento a los que son médicos veterinarios, a los que están en terreno, no pedir milagros. Los milagros acá rara vez existen la intervención oportuna en los casos clínicos. Y como les decía, nosotros hemos instaurado un tema de formación que nos interesa a los médicos veterinarios porque nosotros trabajamos para entregar alimentos de buena calidad y dentro de eso están muchas enfermedades que son transmitidas por los animales y que hablamos de la famosa zoonosis. Y esta semana en el Téngase Presente vamos a hablar de una enfermedad que don Víctor conoce muy bien porque día por medio llegan a requerir sus servicios profesionales, que es la triquinosis. ¿Y qué es la triquinosis? La triquinosis es una zoonosis parasitaria causada por el consumo de carne que contiene larvas o gusanos inmaduros de la Trichinella spirali. Y el parásito puede encontrarse en carne de distintos animales, ¿no? O sea, no tan solo el cerdo, sino que el zorro, aquí no consumimos zorro, pero están el cerdo, el zorro, la rata, el caballo, el oso, entre otros animales. Y ahí mostramos una imagen que a don Víctor le gusta y que guarda relación con algo que se tiene que hacer cada vez que se faena un cerdo y que es el famoso examen de triquina. Sí, ahí es bueno decirle a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que es muy importante de dónde se saca la muestra, porque amigos, como decía Cristian, me traen muestras para el examen, entonces he tenido en varias ocasiones que ir con el agricultor
o con el dueño del cerdo para sacar la muestra de donde tiene que hacerse, de donde es la mejor parte, porque no de todas partes del cerdo las muestras son adecuadas. Como dice el dibujito ahí, o como lo muestra, las muestras ideales son del diafragma. ¿Qué es lo que es el diafragma? Cuando uno beneficia a un cerdo, es una tela que sale de las costillas del animal y que va a dividir la parte del tórax y del abdomen. Entonces, en esa parte que es el diafragma y de los pilares del diafragma, es la parte mejor, ya que esa parte, la triquina, de acuerdo a lo que han determinado los estudiosos, la triquina se debiera ubicar en aquellos músculos que tienen una mayor oxigenación. Y este músculo del diafragma, como el corazón está todo el día moviéndose, entonces es uno de los músculos que mayor oxigenación tiene dentro del cuerpo del animal, porque las piernas, mientras el animal está en reposo, no se van a mover, o cualquier otro músculo del cuerpo, pero este músculo del diafragma, como el corazón de un animal que está vivo, está moviéndose ahí, entonces es uno de los músculos que mayor oxigenación tiene en el cuerpo, y eso determina, ¿cierto?, de que esa sea la mejor muestra que se puede obtener de un cerdo para el examen de triquinosis. Y lo otro que también es importante es decirle a nuestros amigos del campo que no traigan una muestra demasiado pequeñita, porque de repente benefician un chancho de 100, 150 kilos y te traen una muestra tan pequeñita que tú dan ganas de mandarlo de vuelta porque te están pidiendo de que le determines si el cerdo está bueno o no tiene triquina con una muestra que es demasiado pequeña. Entonces lo ideal es que la muestra no sea tan pequeña, que sean unos 20, unos 30 gramos o 40, no sé. En Argentina, por ejemplo, está establecido, ellos piden 150 gramos de muestra, ¿ya? No es poco. Pero acá en Chile no hay no se ha establecido la cantidad de muestras que hay que traer para un examen triquinoscópico, pero sería bueno que las muestras no sean demasiado pequeñas porque realmente uno tiene que hacer maravillas ahí para poder sacar las 10, las 12, las 14 muestras que hay que hacerle a cada cerdo. Antiguamente se hacían 8 muestras por cerdo, pero hubieron unos casos en que habían cerdos jabalíes que habían salido positivos y que el Servicio de Salud o la autoridad sanitaria dijo: de aquí para adelante vamos a uniformar la historia y se van a necesitar que cada uno de los exámenes triquinoscópicos se haga con alrededor de 12 o 14 muestras por cerdo. Eso significa que el pedacito de carne que van a traer para el examen no debe ser tan chico, porque si no, no nos va a alcanzar para hacer todas estas 12 o 14 muestras. Entonces eso es bastante importante. Y lo otro que quiero decir es un tema que es importante que igual lo sepan la gente que nos escucha. Existe la posibilidad, digamos, de que hayan cerdos que tengan una carga bajísima de triquinosis. Existe esa posibilidad. Hay un estudio clásico que se hizo en Santiago por allá por los años 60, 65, donde se hicieron exámenes de personas que habían muerto por distintas formas, digamos, en una morgue en Santiago, y se vio que alrededor de un 5% de las personas tenían larvas de triquina en su cuerpo, sin haber manifestado signos clínicos de la enfermedad, ¿ya? Eso significa, digamos, de que existe la posibilidad de que hayan cerdos que tengan una infestación bajísima y que solamente las personas prácticamente no sufren la enfermedad, sino que en muchos casos, en esos tiempos, se decía que tenían dolores similares a una gripe fuerte, ¿ya? Es una anécdota. Una anécdota que ha existido, digamos. Correcto. Importante ahí es que la biología no es matemática. Sí. Siempre tiene sus sorpresas. Y obviamente el ciclo de la Trichinella spiralis parte con cerdos, entre comillas, que comen
roedores, que son los portadores insignias de la triquina, comen roedores. El ser humano consume un cerdo poco cocido y que contiene triquina, y a él se le va a desarrollar este parásito que es la Trichinella spiralis. Víctor bien lo decía, el único examen autorizado, válido, confiable para ver si un animal tiene o no tiene triquina es el examen microscópico que lo hace un médico veterinario. Ni que la colita la tiene derecha, ni el limón en la carne, ni que se tira la carne en la plancha de la cocina y si la carne salta está buena. No hay ningún secreto mágico. Uno de repente escucha muchas recetas, oiga doctor, tiene que hacer esto. No. Quien certifica y quien da la autorización para el consumo de la carne como apta es un médico veterinario. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si consumo carne contaminada con triquina? Podríamos tener los primeros días, los primeros síntomas y signos un poquito después de haber consumido carne, que van a ser diarrea, dolor abdominal, fatiga, náuseas y vómitos. Uno dice, pucha, ¿qué pasó? Me siento mal, estoy cansado, estoy agotado, recurro mucho al baño. No hago mucho caso, pero a la semana de haber consumido carne, voy a tener signos como fiebre alta, dolor y sensibilidad muscular. Tengo los músculos me duelen, me tocan y tengo sensibilidad. Inflamación de los párpados, es un signo casi patognomónico, es decir, un signo que se presenta en la mayoría de los casos. Debilidad, dolor de cabeza, me molesta la luz. Fotofobia, ojos rojos, conjuntivitis, es decir, estoy con varios signos y ahí tengo que hacer memoria y usted va a ir al médico y el médico generalmente va principalmente por el tema de la inflamación de los párpados, dolor de cabeza, y usted comió cerdo, y ahí vamos a decir, sí, ¿dónde mi compadre? O comí la cecina, porque muchas veces no es solamente el asado, sino que puede ser la longaniza, puede ser algún embutido, y nos van a decir, tiene triquina. ¿Y por qué? Por de repente no haber esperado un tiempo para hacer el examen. En algunas oportunidades traen la muestra de triquina mientras ya están preparando el asado para estar seguros de lo que están comiendo, pero si ya comió es tarde. La tabacuata. Claro, le va a hacer mal. Y ahí vamos a ver algunas complicaciones. ¿Qué puede suceder si ya me enfermé? Puede tener miocarditis, que es una inflamación del miocardio, que es la capa gruesa, la capa muscular del corazón. Puede tener una encefalitis, que es una inflamación del cerebro. Puede tener meningitis, que es una inflamación de las membranas meningias, que rodea el cerebro y la médula espinal. Ya estamos más complicados. Y puede tener también neumonía, que es inflamación de los pulmones. Y finalmente... Una cápite. Diga, doctor. Bueno, es importante decir, digamos, que generalmente estos síntomas se empiezan a producir más o menos como a los 3 días después de que se ha consumido la carne de cerdo. Ahora, nosotros todavía podemos neutralizar esto. El Servicio de Salud, cuando ha ocurrido algún tema que hay una muestra de cerdo que está positivo y alguien consumió esta carne antes del examen, manda a llamar, digamos, a la gente que ha consumido esta carne y a todos les entrega un antiparasitario que es el albendazol o el mebendazol. Entonces, tenemos un plazo desde que consumió carne la persona hasta 48 horas. Efectivamente. Hasta 48 horas yo puedo parar, digamos, la enfermedad si yo descubro, digamos, de que hay una muestra que está positiva y alguien comió carne y me dice, ya, yo comí carne ayer, ya, démosle albendazol o démosle mebendazol y vamos a parar la enfermedad. Entonces, también tenemos una solución ahí que es importante que la sepan. Correcto, y hay que estar atento a lo que comemos y dónde vamos y qué comemos. Sí. Pero sobre todo, como para cerrar, y aquí recalcar lo que dijo al principio el doctor Poeda, consumir carne de cerdo de origen conocido y obviamente
llevarla para el examen de un médico veterinario. Ahí tenemos una larva que son microscópicas, eso es lo que se ve que hay que buscar. Ojalá no la encuentre porque hay que botar el cerdo, hay que desnaturalizarlo, pero obviamente consumir carne, reiterar, ser majadero, examinada. Si usted lo invita en un asado y usted entra en alguna duda, preguntar, preferible perder una amistad que caer al hospital. Examinaste la carne, se le dicen que sí, ya a comer con más confianza, pero anotar una libretita, estuve comiendo carne por si acaso. O me tomo el albendazol. O se toma el albendazol. Había un producto que se llamaba Convantrina en su momento, que de repente algunos tomábamos después de ir a un asado de cerdo, por si acaso, en esos tiempos. Bueno, amigos y amigas, desearles una linda semana. Nos veremos la próxima semana con Víctor o con Luis Rosa, a quien saludamos a la distancia. Agradecer su sintonía, reiterar los agradecimientos a nuestros auspiciadores, la Ferretería Jaramillo, y ojalá el día de hoy se hayan entretenido. Si quieren volver a verlo los fines de semana, sintonizar el canal o buscarlo vía internet. Pero importante, la vida campesina no es solo producción, sino que también es cultura. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, como siempre, un saludo afectuoso para nuestros amigos que nos siguen, que nos ven, y esperando que esta conversación que hemos tenido sobre los temas de alimentación de los animales y de esta enfermedad que nos sigue acompañando, o sea, hay pocos casos, son 1 o 2 por cada 1000 cerdos que se examinan, es baja la infectación, pero nunca vamos a ver cuál es el chancho que está positivo o negativo si no le hacemos el examen, ¿ya? Así que eso es lo que hay que hacer y como decía, si tenemos alguna duda, ¿cierto? Hay que hacer el examen, y si la persona mandó a hacer el examen y ya ha comido chancho, todavía tenemos esa solución que yo les decía, que es tomar algunos antiparasitarios como el albendazol o el mebendazol, y tenemos ahí 48 horas para todavía parar la enfermedad. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina.